¿A quién afecta esa documental? A dos países europeos, Italia ¿España? y España. Y además a muchos líderes del continente, a empresas y a periodistas. Así que recién en febrero podremos tener esa información, ¿no? Así es, Habrá que seguramente esperar. habrá ya cambios muy importantes, pero eso es importante para ver qué responsabilidades hay que puedan ser juzgados en Estados Unidos otros líderes continentales. Por ejemplo, el Sí. presidente de Cuba y el presidente de Nicaragua. Bueno, habrá que esperar entonces. ¿Tenés 5 minutos para leer Sí, unos claro. comentarios? Bien. Gracias a Diegota por ese super sticker y esa donación de nuevo. A Leo, nuestro amigo cubano, que nos hizo una donación muy significativa el día de hoy. Gracias por ese enorme apoyo que nos das. Aquí Maxi dice, saludo grande, amenazan con un caos. ¿Qué caos puede ser peor que el que viene generando la dictadura chavista los últimos años? Bueno, linda reflexión, ¿no? Se refiere a el tema del New York Times, que dice que vendría un caos en Venezuela si cae Maduro. Es difícil imaginar un mayor caos que el actual. Una diáspora de más de 8 millones de venezolanos dando vueltas por el mundo porque es invivible su propia patria. Parece un caos suficiente como para desear que Maduro se vaya cuanto antes. El Mambí dice, la cabeza del cártel de los soles es el Partido Comunista de Cuba. Alguna vez hemos hablado también de estos lazos en estas transmisiones. Ricardo dice, hola, Aui Carlos, ¿qué fue de las declaraciones del Pollo Carvajal? Ahí está, acaba de ser respondido. Gracias, Ricardo, querido, por esa donación tan generosa también que nos envías el día de hoy. Alberto dice, saludos desde Canadá de un peruano. Agustín, ¿y cuándo en Montreal? Ojalá en 2026. Ojalá que si no conozco Canadá. Es uno de los pocos países de América que no conozco todavía. Me han invitado a dar conferencias algunas veces, pero por un motivo u otro finalmente se frustraron, así que lo tengo más que pendiente. Aquí dice, bueno, Agustín Carlos, ¿creen que Estados Unidos por fin entra a México a combatir a los cárteles y de Morena también? Veo a Donald Trump entusiasmado en hacerlo y otras veces como si se echara para atrás. Saludos. Yo no creo que eso pase, no sé cómo lo ven, Carlos. No, yo les voy a dar la versión que a mí me dio en mi contacto del Departamento de Estado y me dijo claramente lo que el presidente Trump quiere decir es que si el gobierno de México necesita ayuda, se la vamos a prestar. No vamos a ingresar a México sin pedido del gobierno mexicano. Y aclaró, estamos hablando de una declaración en off, que México tiene que cumplir con las promesas que la presidenta Sheinbaum le hizo a Marco Rubio y que tienen que ver mucho más con los acuerdos comerciales pendientes que con una respuesta como la que están pidiendo ahora. Bien, clarísimo. Agustín, ¿qué opinás sobre el ataque del mayor sicario digital de Petro, Levi Rincón, hizo contra una mujer en un restaurante? ¿Fue necesario que un ex policía, Frank Pinchao, lo aquietara? No estoy al tanto. Te pido disculpas, la verdad que no estoy al tanto. Nuestro querido amigo Matías dice, hola estimado señor Rucauf, ¿usted cree que las operaciones militares podrían extenderse más allá de Venezuela como a Colombia y México? Se van a extender a cualquier narcotraficante, y esto lo aclaró no este humilde analista, sino el secretario de Guerra de los Estados Unidos al lanzar la operación Espada del Sur. Es para, dijo otro cercano a Marco Rubio, para que el vecindario quede libre de mafiosos. Luis dice, un lujo y un honor contar con Carlos Rucauf, uno de los hombres más inteligentes cuando te ha contado el peronismo, reconocido incluso por el mismísimo Alzogaray. Un abrazo, Luis. Acá Leo dice, ayer la embajada de Bélgica informó el cierre de su embajada en Cuba. A mi modo de ver, esto es el preámbulo de lo que se viene. En pocos meses ya van varias embajadas. ¿Qué piensas de esto, Agu? He escuchado sobre los cierres de embajada. No sé si está relacionado con lo que estamos nosotros cubriendo en estas semanas, en estos meses, pero bueno, es significativo que este tipo de países abandonen Cuba. Han retirado personal
familiares de los diplomáticos varios países, entre ellos Rusia. Wow, interesantísimo. Aquí dice, le quiero preguntar a Carlos si puede contar alguna anécdota personal con Perón. Y Agus que No, diga no, que... no. Hay una equivocación. Yo fui secretario de Estado en la época de Perón. Los secretarios de Estado no hablan con los presidentes. Bien. Leo nos mandó otra enorme donación. Leo, querido, gracias por tu generosidad. La verdad que nos conmueve que valores de esta manera lo que estamos haciendo y te lo agradecemos muchísimo. Dice Agus, para finalizar y no ser pesado, cuando tengas tiempo, por favor, organiza un podcast con Eliezer Ávila, Pepe Forte y Alex Otaola, influencers cubanos que te estiman y que están bastante alineados con los libertarios. Agustín Laje, presidente. Bueno, te cuento que a Eliezer lo conozco personalmente, estuve en su casa, conocí su... no sé cómo decirle, su criadero de conejos incluso, y a Otaola también, estuve en su casa y estuve desayunando con él en vivo y en directo. Buscá los videos, están tanto con Eliezer como con Otaola, están los videos, tienen 2 años, pero bueno, ahí conversamos largo y tendido sobre distintos temas que creo que te van a interesar. No se lo prestamos a Laje a los cubanos, lo necesitamos en la Argentina. Uno de los últimos, Behind the Goal, dice, ¿crees que el pueblo cubano debería estar en la calle para forzar una transición y no dejar las cosas al azar? El plan para Cuba no me convence, necesita un empujoncito. Mira. Es siempre riesgoso pedir a la gente que salga a la calle una estructura del nivel de represión que tiene la dictadura cubana, que está entrenada siendo la dictadura más sangrienta y más larga del continente. A mí me parece que los días de la dictadura cubana serán un poquito menos largos, o sea, un poquito más largos que los de la dictadura, la narcodictadura venezolana, pero ya van a llegar. Esperaron tantos años. Yo tengo amigos que han muerto esperando la caída de la dictadura cubana, pero sus hijos y sus nietos siguen esperando. Coincido con Carlos. Además, no olvidemos que el sistema de inteligencia cubano es uno de los más fuertes del mundo. Una cosa que la gente no sabe habitualmente, pero la inteligencia cubana es muy, muy eficiente. Y además tiene los tentáculos por todos lados con los comandos estos barriales de espionaje que movilizan a los propios vecinos que se espían entre sí. Así que es muy difícil lo que estás planteando, es muy riesgoso. Aquí este querido amigo Pel, el mejor, dice, Estados Unidos llama a explicar el fuero del presidente en Costa Rica. Costa Rica es un país que ya vamos a abordar porque pronto se vienen también elecciones allá y se lo demos a nuestro público. Rubén dice, llegué tarde, pero igual un lujo escucharlos ambos. Un abrazo, gracias Rubén. Y ya casi que terminamos. Ludmila Cabana, gracias por tus membresías de regalo. Y la última de Argentina dice, hola Carlos, soy Wilkin. ¿Cómo ves la situación judicial de Cristina Kirchner? Bueno, no es para meterlo en este tema internacional, pero lo que sí puedo decirte es que si es condenada, como se supone, dadas las pruebas acumuladas en la causa Otesur Los Sauces y en la causa Cuadernos, la prisión que le correspondería unificada va entre 20 y 25 años. Carlos, querido, muchísimas gracias por tu tiempo y nos encontramos pronto otra vez. Un gran abrazo. Abrazo a todos.